Y andamos a orar al Señor porque ella la melodía y hacer una oración. Señor Jesús, muchísimas gracias por poder estar aquí en tu presencia, Señor, por este privilegio, como hemos dicho, de ser parte de tu familia. Gracias, Señor, por también en este día poder recordar lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Señor, jamás podremos agradecerte lo suficiente, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a poder ser dignos de ti, Señor. Ayúdanos en cada momento, Señor. Danos tu sabiduría, tu entendimiento para poder vivir como tú deseas que vivamos. Gracias, Señor, por poder alabarte, por poder cantarte, Señor, por poder estar aquí reunidos, Señor, por tu palabra, Señor, por todo lo que tú has hecho y quieres hacer aún en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que esa obra que tú has empezado en nosotros, tú la vas a llevar hasta, Señor, que sea perfecta, una obra perfecta y completa, Señor. Te damos muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de mi alma. Ten piedad de mi vida. Cordero de Dios
esta expresión del hijo de David era un título del Mesías, porque el Mesías tenía que descender de David, del rey David, tenía que ser un descendiente del rey David. Y por eso los que muchos aún no entendían muchas cosas, pero hay muchas personas, hay personas que estaban enfermas y se ve que no tenían su fe porque el Señor les salvó, pusieron su fe en el Señor y clamaban, hijo de David, ten piedad de mí. Claro, podéis imaginar, estos eran personas que eran menospreciadas, eran ciegos, eran, no sé, paralíticos, eran personas que estaban en esta situación y clamaban al Señor. Eso debe de darnos esperanza a todos nosotros, a cualquiera que está aquí, a mí, que no hay esperanza, que tú puedes clamar al Señor, decir, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, soy un miserable y te necesito, Señor, te necesito. Cualquier persona lo puede hacer, no hay límite, amén. Esto es lo maravilloso con el Señor, es que la verdad del Señor se ha identificado con nosotros, pecadores, se ha identificado con nosotros. Y entonces, obviamente Él nunca pecó, pero de verdad, bajó, se hizo hombre, vino a nosotros. Y por eso vamos a cantar esta canción que dice, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Es verdad que sin Él, es que estamos abandonados, no hay solución, no hay solución. Sin Él nos quedamos sin solución ninguna para nuestros pecados, para nuestra vana manera de vivir, para, no sé, todo lo que nos pasa por la cabeza. No tenemos esperanza de salir de esto. Ahí, la única esperanza es el Señor. Y por eso vamos a cantar esta canción, que nos habla de la fidelidad del Señor. Amén. Sí, Señor. Todo lo sabes de mí.
Señor, te damos gracias en esta mañana. Amén. Como estamos cantando, Señor, Aleluya. tú nos llenas, Señor, el vacío. Gracias por llenar el vacío que había en mi vida, Padre. Con tu gracia, con tu amor. Viniste a mi vida, Señor, y cambiaste mi lamento en alegría, Señor, en paz, en gozo, Dios. Gracias, Jesús, por venir a mi encuentro, Señor. Amén. Te doy las gracias por esta mañana, por poder estar aquí con mis hermanos, Señor. Aleluya. Guárdanos, Señor. Gracias por José, por David. Gracias, Dios mío, por seguir ministrándoles, Padre. Sigue tratando con ellos, Dios. Ayúdale, Señor, en su casa, en su familia. En el nombre de Jesús. Mi alma te alaba y mi alma glorifica tu nombre, Padre. Aleluya. Aleluya. Gracias. Aleluya. Amén. Bendito eres, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, vamos a pasar a la Santa Cena. Esta mañana, cada primer domingo del mes, tenemos la Santa Cena. Así que vamos a... William nos va a compartir, nos van a leer una lectura antes. Así que... Puede pasar aquí. Solo comentar que ayer estuvimos en Sevilla y era una cosa impresionante. Nosotros, cuando vamos a evangelizar, nosotros como grupo, a veces somos pocas personas y ayer era muy impresionante, la verdad. Tantos hermanos en la Plaza España, que hay mucha gente, hay muchos turistas. La marcha era esas calles principales donde pasa el metro, la catedral. Entonces era muy especial, muy bonito. Y gracias al Señor, ¿no? Gracias al Señor por lo que se ha podido hacer y estamos contentos de haberlo podido hacer. Yo solamente quiero leer unas escrituras y hay en Mateo 16, 26. Mateo 16, 26. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Y sabemos que podíamos nosotros haber hecho, ¿no? Que no hay nada que podríamos haber hecho para que el Señor pudiese rescatarnos, ayudarnos, darnos esta vida nueva, como estaba orando el hermano, haber hecho todo lo que ha hecho por nosotros, y como decía Melody, también que el Señor que ha empezado esa obra, pues cada día, ¿no? Que podamos seguir adelante acercándonos al Señor, ¿no? Y 1 Corintios 11, el 23, eso ya lo sabemos, pero dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Una vez escuché algo, no sé si fue Vital, que hace muchísimos años compartió algo que dijo que si nosotros estamos ahora mismo en una situación en la que tenemos que ponernos a cuentas con Dios, o que tenemos que pedirle perdón a Dios y vivir de acuerdo a lo que el Señor ha hecho en nuestra vida,
no tenemos por qué quedarnos, no tenemos por qué tomar la cena indignamente, no tenemos por qué, si hemos llegado hasta este momento, seguir así. Pero que el Señor nos da la oportunidad hoy, en este momento, siendo que hemos llegado hasta aquí, que estamos vivos y que tenemos la cabeza todavía más o menos como para decir, Señor, es verdad, yo reconozco, ¿no?, que lo he hecho mal, o reconozco que por ahí yo te estoy fallando, reconozco que esto no te agrada, no te honra. Yo hace unos días estaba pensando en eso, ¿no?, que a veces cosas que hacemos o cosas que decimos o cosas en las que vivimos no honra a Dios, no honra a Dios. Y yo creo que ese debería de ser nuestro pensamiento, ¿no? Honrar, esto que hago, esto que estoy haciendo, honra a Dios. Pensando también en los demás, ¿no?, que ven nuestra vida. Mis hijos, en mi caso, por ejemplo, que no conocen al Señor, ellos ven nuestra actitud, ellos ven nuestra forma de vivir, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de actuar. Y yo estaba pensando en eso, ¿no?, que el Señor, pues a veces nos sentimos mal y decir, Señor, perdóname porque esta actitud o esto que yo he dicho o esto que he hecho no te honra. Y es un tropiezo para ellos también, porque ellos tienen una excusa, o si se puede llamar así, decir, mira, vosotros que supuestamente, ¿no?, entonces, pero honrar al Señor, ¿no? Entonces, no tenemos por qué seguir así, o por qué seguir en esa actitud, pero que hoy, antes de tomar el pan y la copa, pues decirle, Señor, límpiame, porque tu palabra lo dice, ¿no?, que la sangre de Cristo hoy puede limpiarnos y ayudarnos a seguir adelante, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a cantar un canto y después de eso Vital va a orar por, Pepe por el pan y Vital por la copa. Hazme como oro, probado en fuego, purifícame. Hazme como oro.
sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue maltratado y sabemos por qué causa fue. Entonces vamos a pasar este símbolo, porque lo que es un símbolo, y que realmente es algo que el Señor instituyó como mandato de hacer hoy, en esta mañana, y vamos a presentarlo delante de Dios. Señor, te agradecemos por ese sacrificio, por donde tú pasaste por causa nuestra. Señor, sabemos que lo que vamos a tomar es lo que es fruto de la tierra, pero que gracias a eso, Señor, podemos ser aceptos delante de ti, Señor, haciendo algo que a ti te agrada y que, Señor, podamos tenerlo en nuestros corazones hoy para tomarlo y que, Señor, seamos dignos, Señor, de tomarlo con un corazón limpio y una mente limpia, que eso es para ti un gozo, Señor, y que podamos hacerlo con dignidad delante de ti, Señor, sabiendo que esto es lo que es y que, Señor, podamos tenerlo en memoria cada vez que lo tomamos, Señor, hasta que tú vengas, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que podamos seguirte, Señor, y servirte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.
una realidad que tenemos que vivir en nuestra vida, ¿no? Que hace falta que nosotros muramos constantemente para que el Señor pueda reinar en nosotros, ¿no? Y no quiero leer algo muy largo, pero sí me gustaría leer unos versículos que creo que todos los conocemos. Quiero Aleluya. decir, no es nada nuevo, pero sí siempre es importante recordarlos, ¿no? Y se podrían leer muchas cosas, pero no quiero quitar mucho tiempo, así que en Romanos 6, el versículo 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y después en Efesios 4, el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Qué bueno, Padre. No basta solo con cantar, no basta solo con
clase de vida que sabe amar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Gloria a Dios. Qué bueno, Señor. Qué bueno, Padre. Aleluya. 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 Gloria al Señor. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos. Yo quiero volver a la epístola a los Efesios, que yo he compartido algo de ahí en la otra vez que me tocó compartir, bueno, 2 veces van, y me gustaría que leyéramos desde el versículo 11 hasta el final de este capítulo. Capítulo 2, versículo 11 en adelante, que dice así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. A mí me gustaría hablar de esta unidad que tenemos con Cristo en esta mañana. Y creo que es una de las cosas más hermosas que un hombre pudiera haber experimentado jamás. Si yo quisiera estar unido a alguien, a la persona que más quisiera estar unido es a Cristo, a Dios. Mi unidad con Él debería de ser la cosa más importante. Mi unidad con Él debería de ser la cosa más importante en esta vida. Lo que implica que yo tengo que estar de acuerdo con Él en sus palabras y en su vida,
en lo que significa su vida y lo que Él hizo con su vida. 3 cosas importantes. Lo que significa su vida, sus palabras y lo que Él hizo con su vida. ¿Cómo usó su vida? ¿Cuál era la parte más importante para Él? Así que me gustaría hablar de esa unidad. Y no quiero dejar fuera una de las partes importantes, porque cuando leemos la palabra de Dios nosotros necesitamos conocer para quiénes estaban hablando los apóstoles, los profetas y todo lo que está escrito, a quiénes iba orientado, la razón por la cual se escribieron estas cosas, ¿no? Y por qué son para nosotros enseñanza, desde luego. Si han llegado hasta nosotros es porque hay un objetivo en ello. Amén. Y una de las cosas que Pablo invita a los efesios a tener en cuenta, dice, por tanto, acordaos. No. Hermanos, yo creo que una de las cosas que muchas veces no hacemos es hacer memoria. Hacer memoria de lo que antes éramos, ¿no? Y en otro lado está escrito, el apóstol Pedro escribió diciendo que las personas que olvidan, los creyentes, que olvidan la purificación de sus antiguos pecados, son personas que tienen una vista muy corta. Así que hacer memoria, tener esa conciencia de el lugar de donde provenimos, es una cosa muy necesaria en nuestra vida. Para la consideración de lo que somos, de lo que tenemos. Y esto era lo que Pablo les decía a los efesios que tenían que hacer. Acordaos. Por tanto, acordaos. Haciendo referencia a los versículos que el domingo que me toca que compartir a mí hemos leído, que constaban desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 10. ¿Vale? Entonces, habiendo recibido la salvación por la gracia, que Cristo, que Dios nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo, ¿no? Por medio de su sacrificio, que nos ha resucitado habiendo estado muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, considerando todo eso, acordaos. En Éfeso, como ya dijimos, había culturas muchas, pero estaban también los judíos. O sea, los judíos también conformaban una comunidad que estaba presente en esa ciudad, ¿no? Griega. Entonces, los judíos, como sabemos, y tenían derecho a ello, además de que Dios les había instado, o su deseo era que ellos fueran un pueblo especial, ¿no? Entonces, todo lo que tenía que ver con la ley, los pactos, las promesas, todo eso era suyo, porque el pueblo israelita había sido el pueblo escogido, ¿vale?, de Dios, y era suyo. Pero una de las cosas por las cuales los judíos se enorgullecían mucho era de que eran circuncidados. Eso era una cosa que era una señal del pacto, de uno de los pactos para con Dios, ¿no? Entonces eso les daba una identidad especial, única, y a todos los que estaban alrededor, como ya sabemos, todos los que hemos leído la Sagrada Escritura, los que leemos la palabra de Dios, sabemos que para cualquier nación,
el pueblo de Israel y su Dios era algo demasiado grande. O sea, aquello era una cosa espantosa, formidable, grandiosa, espectacular. ¿Y cuántos calificativos más súper le podemos poner, no? Ahí quizás no cabría o faltarían palabras para describirlo. ¿Por qué lo digo? Porque el pueblo israelita había sido llevado, no solamente había sido llevado a Babilonia, había sido llevado a Egipto, Roma le había invadido, había muchas cosas, muchas situaciones en las cuales Dios, por medio de todos esos movimientos, muchas veces de los israelitas en desobediencia, caminando en contra del Señor, pero Dios los llevó fuera de su nación para que se diese a conocer el nombre de Dios. Con eso quiero decir de que cualquier nación admiraba al Dios de Israel, ¿no? Era algo que le pondría a cualquiera de los que habían sido opresores de los israelitas, como los babilonios o los egipcios, que sabemos lo que Dios hizo en Egipto, lo que Dios hizo en Babilonia, a cualquiera que lo supiera y lo sabía eso, que lo habían vivido en carne propia, era algo que imprimía temor en los corazones de las personas. Y al mismo tiempo, creo que había un sentir de querer acercarse, de querer saber, de querer entender, porque ese Dios no se podía comparar con ningún otro. Entonces, pero los efesios habían vivido toda esa separación, porque los judíos no se juntaban con nadie, ellos querían guardarlo todo, sus hijos, sus mujeres, ellos no se querían mezclar con nadie, y guardaban todas las cosas con una religiosidad y con una dedicación y con una devoción. Sabemos que al final se habían salido, ¿no?, de lo que conformaba la verdad de Dios y andar en el camino de Dios de forma correcta. Y habían abandonado los mandamientos de Dios. Eso por un lado. Entonces, los efesios sí que se sentían excluidos. Había una exclusión. Además del comportamiento judío, también lo que tenía que ver con la palabra de Dios en verdad. O sea, eran dos puntos. Ahora, cuando Pablo se dirige a ellos, ahora les empieza a hablar de... podemos leer el versículo 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esto es una cosa tremenda y con la ayuda del Señor más adelante vamos a ver lo que debe de tener un efecto también en nuestra vida, entendiendo que el Señor Jesús dijo claramente, dice, la salvación, ¿de dónde viene? De los judíos. Jesús, siendo judío, Él vino para traer la salvación a todos los hombres, ¿no? Y hermanos, esto lo tenemos nosotros como algo que está en nosotros, lo hemos oído siempre, pero hace falta hacer una consideración profunda en nuestra vida. Y no solamente eso, pero considerando también de que el Señor Jesús, dice la Escritura, que fue entregado en manos de los gentiles. O sea, los judíos, ellos no quisieron mancharse las manos. Ellos lo entregaron a Pilato y lo entregaron a ellos porque ellos sabían, en parte una de las cosas que pasaba era que ellos sabían
que los gentiles eran considerados gente bárbara, gente sin conciencia ninguna, gente sin leyes, gente sin principios. Así veían ellos el mundo y tenían la total razón. Pero quiero decir que Cristo, aquí cuando nosotros leemos esto, es que Cristo se pone en medio de los dos. Entre nosotros, aquí entendemos nosotros que Él hace de mediador, tanto entre Dios y los hombres como entre ambos grupos de personas, ¿no? Entonces se pone en el medio sin tener ninguna culpa, sin tener nada que ver en el asunto, en un sentido, en el sentido de que su vida era una vida intachable, pero fue llevado hasta el punto, primeramente por Dios y secundariamente por los hombres, a tal situación, ¿no? Así que todo su escarnio, toda su vergüenza, mirándolo en el contexto histórico de lo que estamos leyendo, ¿vale? Y él dice, Él es nuestra paz, dice, y ha creado de los dos pueblos uno solo, y de ambos hombres crear uno solo. Y cuando nosotros pensamos en eso, a veces creo que los efesios, cuando Pablo les presenta a Cristo como aquel que hace la paz, saben que eso lo que significaba era alguien que había sido torturado, que había sido avergonzado, que había sido tenido como nada delante de los hombres, ¿no? Sabían de que había un precio a pagar ahí, que la paz no era sencillamente algo que se había construido sacando una banderita blanca y pues ahora nos ponemos de acuerdo unos a los otros, tú dejas esto, yo dejo lo otro y sucesivamente. No, había un sacrificio terrible que había tenido que ser pagado para conocer lo que era la paz. Para conocer lo que era la paz. Y desde luego las cosas que los judíos tenían como algo demasiado importante eran cosas que no tenían ningún valor, ¿no? Pero también le dice el apóstol a los efesios, dice que por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Hay una gran importancia, por eso he dicho al principio que esta unidad que nosotros tenemos con el Señor no es algo que pertenece al acuerdo entre dos personas para abstenerse de no hacer lo equivocado, y por lo tanto vamos a permanecer los dos en paz, cada uno en su lado, cada uno con lo que piensa y haciendo las cosas cada uno como le apetece, ¿no? Tú me dejas en paz a mí, yo te dejo en paz a ti. No, de ninguna manera. Es una paz que
como ya también el apóstol dice en otra epístola, dice que esa paz sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento se origina aquí, se origina en la cruz, se origina en el sacrificio que Cristo hizo. Vale, entonces, la cuestión es que nosotros estábamos sin Cristo. Esa es la parte más importante. Sin Cristo estábamos nosotros. Ahora que estamos en Cristo, dice que somos parte de la familia de Dios. Parte de la familia de Dios. Eso cambia absolutamente la consideración de las cosas. Aquí no dice Pablo, nosotros somos cada uno de su casa y cada uno de su madre y de su padre. No, somos parte de la familia de Dios. Que esto muchas veces, como se ha dicho al principio, no lo consideramos para nada. Ni sabemos realmente lo que significa, lo que involucra eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cosmovisión completamente contraria a cómo Dios ve las cosas. ¿Vale? Pero en esta familia, en la familia de Dios, las cosas no funcionan como funcionan allí fuera. En la familia de Dios las cosas funcionan de una forma completamente contraria. Para empezar, dice que en la familia de Dios, esta familia está construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es Jesucristo mismo. Eso es lo que le dice Pablo a los Efesios. Esta familia está construida sobre Jesús, sobre Cristo. Aleluya. ¿Vale? Si esta familia se sale de ese fundamento, y no estoy hablando aquí, hermanos, de la doctrina, no estoy hablando aquí si creemos esto, si creemos lo otro, no estoy hablando de eso, porque de eso no es de lo que habla Pablo en esta epístola a lo largo y hasta el final de ella. Pero está hablando de otra cosa. Ese edificio se tiene que sostener con ese carácter, con esa vida que Cristo vivió. Aleluya. ¿Vale? Él hizo la paz entre ese fue, fijaros de que estamos hablando de la iglesia de los Efesios, del principio de la iglesia de Cristo. ¿Cómo empezó todo? Allí nosotros en ese contexto lógicamente no cabemos, porque aquí nadie se diferencia entre culturas, ni razas, ni si eres de África, si eres de España, si eres de Alemania, no, aquí no hay diferencia de ese tipo. Y no caben, no van a ningún sitio esas cosas. Pero este edificio se sostiene en esa piedra principal, esa piedra angular, que como señal principal en el contexto del cual está hablando Pablo, como señal tiene el sacrificio de Cristo, su amor, su capacidad y su deseo arduo de hacer de los hombres uno, en mente, corazón, alma y espíritu. Ese es el deseo de Dios. Dice que sólo así el edificio que va bien coordinado, va bien unido, porque esa unión no la ejecuta, como he dicho antes, el que tú y yo estemos de acuerdo o estemos en desacuerdo y hagamos cada uno su grupito porque piensa de forma diferente, o porque tiene razón o porque no tiene razón, ¿vale? O yo me separo de ti porque yo soy mejor que tú, porque no lo sé, yo
tengo una etiqueta o yo qué sé, cualquier razón de esas razones vanas, ¿no? Dice que en esa coordinación, en esa unión, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, el objetivo es ir creciendo. Y cuando Pablo lo que estaba diciendo es que cuando va creciendo, habla de la multiplicación de los creyentes. Habla de la multiplicación, de este crecimiento estamos hablando. No solamente de saber más y de... No, pero todo esto va a producir otras cosas. Y de lo que se trata es de que otros seres humanos también puedan ser como nosotros. Amén. Tanto los que tenemos cerca, tanto en el caso de los efesios, los que estaban cerca y los que estaban lejos. Porque el mensaje alcanzaba hasta esa profundidad. Entonces, cada vez debería de ser de forma sana, que cada vez que en la iglesia de los Efesios eso iba creciendo, la santidad era el denominador común y la fuerza y la identidad que hacía que ese grupo de personas fueran un templo santo para el Señor. Y que los demás, cuando vieran eso, dirían, esta gente es completamente distinta. Esto no es ni Diana de los Efesios, ni el Dios de los judíos, allí apartado el judaísmo. No, esto es otra cosa, completamente. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Nosotros también estábamos excluidos de todas las cosas de Dios. O sea, yo no tenía nada que ver con lo que vivo hoy, en absoluto. No conocía a Dios, de sus promesas tampoco a mí me alcanzaban, no era parte de su pueblo, vivía completamente alejado de Dios, haciendo yo mi vida de otra manera. No tenía nada que ver con esto. A mí es que no me tocaba absolutamente nada. Sea por lo que fuera, ¿no? En primer lugar, por mis pecados, porque eso ya sabemos que nos aparta de Dios. Y también, de otra manera, por la ignorancia que yo tenía de las cosas de Dios. Yo no sabía absolutamente nada de quién era Él, ni lo que Él tenía para mí, en absoluto. Yo vivía completamente alejado de Dios. Pero el sufrimiento injusto de Cristo, que fue despreciado sin haber hecho lo malo, habiendo tomado mi lugar, Dios, siendo Él sin pecado, Él lo ha hecho pecado por mí. Eso es una cosa muy fuerte. Pensar que Dios, para que yo fuese reconciliado con Dios y pudiera yo estar en paz con los hombres para poder tener un buen testimonio delante también de los hombres, como Proverbios testifica, el justo tuvo que padecer por los injustos, como está escrito, para llevarnos a Dios, ¿no? A todos en uno. Fijaros que Dios no hace acepción de personas de ninguna manera, pero nosotros, desgraciadamente hoy en día, seguimos haciendo esas diferencias. Y eso, hermanos, se vive a veces en el fondo de nuestra vida, de nuestro corazón, se viven esas cosas. Porque nos cuesta admitir que estamos equivocados.
Pero él, y esta es una de las cosas que a veces en nuestro campamento se ha comentado, ¿no? O se ha dicho. Y yo me he quedado siempre con algo en la mente, en el corazón, de que no sé si es correcto. A veces hemos dicho en el campamento nuestro, no, por amor a la paz, dice, no, lo vamos a dejar así, ¿no? O no vamos a... Pero creo que es una visión equivocada, porque la paz se construye, se construye con un sacrificio, no dejando en paz a los demás, en el sentido, lógicamente, de la edificación. Y a veces edificar algo, para edificar algo, se necesita quitar un edificio viejo. Se necesita echar abajo un edificio, quitar todos los cimientos y poner el que pertenece. Y construir de nuevo. Y hacerlo otra vez. Eso implica dolor. Eso implica dolor. No es algo que es fácil. ¿No? Pero siendo nosotros parte de la familia de Dios, herederos de las promesas, teniendo acceso con confianza al Padre, somos morada de su Espíritu. Fijaros todas las cosas que nosotros tenemos. Las promesas de Dios son para mí. Y Pablo dice que Dios promete y es sí y amén. O sea, ¿qué más quiero yo? No hay límite. Gloria al Señor. No hay límite. Las promesas son de Dios, son para mí, sí y amén. Soy miembro de su familia. Yo puedo entrar al Padre con toda confianza. Dice Pablo que tenemos acceso con confianza. No. Dios no se ha guardado nada para sí. Y además, y sobre todo, que su espíritu mora dentro del creyente. Su espíritu mora dentro del creyente. Así que nosotros, hermanos, necesitamos mantener lo que Cristo nos ha dado. Nos ha dado un nombre, nos ha dado esta unidad que tenemos con Él, que no tiene precio ninguno. No hay oro ni plata que pueda pagarlo. Esta paz no es un sentimiento, como he dicho antes, de justificación ante la oposición o el desacuerdo que se produce entre los hermanos o para con este mundo, que hace que nos coloquemos en un lugar de justicia, aislándonos amablemente de otros con un sentimiento de superioridad, sino la capacidad de mantener la comunión, de poder mantener la comunión. Aleluya. Esa es la paz que Dios ha traído a mi vida y la que hace que me mantenga en mi unidad con Él. No ese feeling que hay. Pues a veces ese feeling es tan frágil que dices tú, bueno, pero ¿cómo que yo voy a orar y no puedo? No, 10 minutos, 15 minutos y quiero irme de ahí.
o quiero leer la palabra de Dios y no puedo. Tienes la dificultad muchas veces de estar con otros. Y tu vida, a pesar de que, lógicamente, todos nosotros, de una forma u otra, vivimos rodeados de personas. O sea, nadie puede decir que vive su vida como que la viviera en el desierto del Sáhara, a 5.000 kilómetros lejos de cualquier ciudad, al lado de un oasis, donde bebe agua y algo de comer y... No, sino que nuestra vida está implicada con toda la de los demás, pero muchas veces uno parece que está en el centro y está completamente aislado de todo el mundo. Porque nadie puede entrar ahí y ser parte de tu vida. O sea, algunas veces vivimos en una unidad ficticia con los demás y para con Dios. Pero creo que nosotros necesitamos ser firmes en el propósito de mantener esta paz. Esta unidad que se ve reflejada en la paz. Nosotros necesitamos esta fuerza para mantener este propósito de alcanzar la paz o de mantener esta paz en nuestra vida. Y eso hará que se vea manifestada en nuestra vida creciendo en firmeza, en amor, en fe, en consolación, en la capacidad prolongada para soportar el sufrimiento, siendo santos en amor. Como ya en el capítulo 1, Pablo está diciendo que es el propósito de Dios. Presentarnos santos y sin mancha en amor, dice Pablo. Para mantener eso, es necesario un fuerte propósito de querer andar como el Señor andaba, imitándole a Él, teniéndole en cuenta a Él, ¿no? Y así mi comunión con el Señor se verá fortalecida y mi unión con Cristo será manifiesta. Todos en el testimonio de mi vida diaria, demostrando estar de acuerdo con el mensaje de su vida y sus palabras. Eso hace que el Espíritu Santo pueda sentirse bien en nosotros y nosotros con Él. Y podamos guardar ese vínculo que tenemos con el Señor por obra suya, no por obra nuestra, no por nuestros esfuerzos, como ya dice Pablo en el capítulo 2, ¿no? No por obras, para que nadie se gloríe. Esto es algo que vosotros no viene de vosotros. Yo creo que lo que entiendo que debemos hacer es que, teniendo en cuenta que Cristo padeció por mí siendo inocente, fijaros lo que eso es. O sea, si nosotros, hermanos, digo que nosotros necesitamos reconsiderar nuestra vida cristiana muchas veces. Porque si nosotros mantenemos nuestros ojos en el Señor, continuaremos entendiendo que Jesús no tenía ninguna culpa. Fijaros, primero, no tenía ninguna culpa para pagar por mí. Segundo, no está obligado a quedarse conmigo todos los días de mi vida y hasta el fin, como Él dijo a sus apóstoles. Dios a mí me soporta todos los días.
Y solo Dios lo sabe, porque muchas veces uno no, creo que ni debe, y creo que no existe la confianza suficiente para hablar con personas, debería de haberla, pero desgraciadamente a veces no la hay, para compartir con otros lo que uno vive, ¿no? Pero solo Dios sabe cuánta paciencia tiene Él para conmigo. No digo para con José, ni para con Samara, ni para con Marcos, para conmigo. Yo sé la paciencia que Dios tiene y lo cuánto me ha aguantado hasta este día. Más de lo que usted sabe y más de lo que usted puede imaginar. Dios me ha aguantado a mí. Y no quiero hacer aquí el espectáculo, pero esa es la verdad. Pero son verdades que solamente uno conoce. Me ha aguantado, me ha soportado y otra vez me ha restaurado. Aleluya. Como dice William, que perdona 70 veces 7. Entonces, si él, siendo inocente, se interpuso entre yo y el Padre, y entre yo y los que estaban divididos conmigo, si yo hago menos de lo que Él hizo, Qué bueno. no tengo mérito ninguno, en absoluto. Si yo hago menos de lo que Jesús hizo, Él padeció inocentemente, ¿por qué me quejo yo cuando padezco yo por mi propia culpa? Sí, y es que, hermanos, la mayoría de las veces padecemos, y yo digo que casi es imposible, y creo que es improbable, que usted no tenga la culpa, que más bien, que dos no tengan la culpa en una pelea entre ellos. Los dos tienen parte de culpa. Sea quien sea con quien tengas una relación, o con quien quiera que vivas, pase lo que pase, examínate bien a ti mismo y verás que hay algo que tú también has hecho equivocado. Por eso el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya, tu hermano, no tú. O sea, Dios está dispuesto a dejarnos claro de que la paz y la unidad no es negociable. No es negociable. Dios no va a vivir en un corazón amargado, en un corazón insatisfecho, en un corazón que se queja constantemente. Eso será algo que no prosperará jamás. Nunca va a prosperar. Así que por amor a la paz y a la conservación de mi unidad con Cristo, yo debo perdonar y olvidar aún siendo yo inocente. Lo que se antoja improbable que sea inocente. De alguna manera soy tan culpable como mi hermano, considerando en este caso la inocencia de Cristo en su persona y manera de vivir esencialmente, no solo en su sufrimiento y padecimiento por mí. Si queréis, cuando estéis en vuestra casa, si queréis, podéis pedir a Dios de esta manera: Padre, ayúdanos a ser uno en ti, como el Padre y tú sois uno. Y para que nuestra comunión entre nosotros no se vea afectada negativamente, ayúdanos a andar en amor, soportándonos y perdonándonos unos a otros, como tú nos soportas y perdonas. Así tu nombre sea santificado en nuestra vida,
para que estemos preparados para la venida de tu reino y tu voluntad sea hecha de forma perfecta en la tierra como se hace en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito tu nombre, Jesús. Pues vamos a terminar con este corito que dice: en tu sangre tenemos victoria, Jesús. Amén. Amén. Y es verdad que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Así que un cristiano que anda en pecado puede ser amargura, puede ser resentimiento, hay algo que no cuadra, Nuestra vida tiene que ser limpia, Y el Señor es capaz de hacerlo, y lo hace, de hecho, para aquellos que de verdad andan así, confiando en la sangre de Cristo. Aleluya. Ahora esto es, no debemos de tener amargura contra nadie, pero esto no quiere decir que yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que se dice hoy en día en el mundo evangélico. Esto obviamente no estoy de acuerdo con esto. Ahora, de no estar de acuerdo con esto no quiere decir que ya tengo amargura contra aquel que piensa diferentemente a mí. No es esto. Es más bien una carga que tenemos en nuestro corazón de decir, pero ¿cómo es que este hermano no anda conforme a la palabra, como dijo Rogelio, a la palabra de Dios? No anda conforme, ignora esta palabra, y no, vale, entonces ya lo dejamos ir por su camino. ¿Qué vamos a hacer? No es de tener amargura, ni resentimientos, ni cosas semejantes. Se trata de amar la palabra de Dios, andar conforme a su palabra y no tener ningún resentimiento, ni amargura, ni nada contra nadie. Esto es, porque esto sí que es, ¿cómo se podría decir? Infantilidad, se dice. Infantilidad, es infantilidad. Andar así. No, debemos de tener un espíritu correcto con el Señor. Pero eso no quiere decir que estamos de acuerdo con todo lo que anda en nuestro mundo evangélico. Esto sería una barbaridad, es decir, yo tengo que estar de acuerdo con todo para poder vivir en paz. No, yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas que andan en nuestro mundo evangélico, pero estoy en paz con todo. Yo no tengo ningún problema con cualquier persona que cree de una manera diferente, ningún problema, pero sí que tengo algo en contra de las cosas falsas que andan pisotean la palabra de Dios. Esto no puedo decir sí por la paz, y estoy de acuerdo también con este hermano. La cosa es que no es así. Entonces, hermanos, debemos de no tener nuestra vida limpia, asegurarnos que andamos limpiamente delante del Señor, y es lo que vamos a cantar ahora. Pero al mismo tiempo, hermanos, hay cosas tristes en nuestro mundo, y en nuestro mundo evangélico también. Cosas tristes, cosas que no están fundadas sobre la palabra de Dios, sino sobre creencias paganas que vienen del mundo. Bien, no voy a entrar en esto, pero hay muchas cosas, tristes, que seguramente entristezcan al Señor, que me entristece, no, me siento entristecido. Y si estoy entristecido, alguien podrá decir, ¿estás entristecido? Entonces tienes amargura, tienes resentimientos. No, no es esto, hermano. Por eso, que el Señor nos ayude en nuestro caminar, que podamos de verdad amar a nuestro prójimo. Y si hay alguien que no está de acuerdo contigo, porque no está de acuerdo, no digo conmigo, sino con la palabra de Dios, bien, ¿qué voy a hacer, hermano? ¿Qué voy a hacer? Él es el camino a la ¿Qué voy a vida. hacer? Ahí
Dice, no, tenemos que vivir en paz. Sí, yo busco la paz con todo. En cuanto depende de mí, yo busco la paz con toda la gente. Con los que creen, hay los que creen, por ejemplo, en nuestro mundo evangélico, hay los que creen que toda la gente van a ir al cielo. Porque Dios es amor, entonces no hay infierno, porque el infierno mostraría, y dicen que los que creen en esto son fariseos. Entonces Jesucristo era un fariseo, es lo que están declarando. ¿Y qué tengo que hacer con esta persona? No, ahí yo me encuentro algunos de estos hermanos. Este año he encontrado algunos. ¿Y qué hago con ellos? Bien, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a aborrecer? ¿Le voy a golpear en la cabeza? ¿Qué le voy a hacer, hermano? ¿Qué les voy a hacer? No, tengo que amarles. Yo les expliqué, les mostré que esto estaba equivocado, les escribí, les mostré. Pero, ¿qué quiere decir, hermano? Por eso, vamos a cantar este corito maravilloso. En tu sangre tenemos victoria, Jesús. Amén. Victoria. Amén. Aleluya. Vamos a cantar esta canción. En tu sangre tenemos victoria, Jesús. Tenemos victoria. En tu sangre tenemos victoria, Jesús. Tenemos victoria. Yo fui comprado por un precio muy grande. Ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Yo fui comprado por un precio muy grande. Ese precio fue la sangre derramada por Jesús. En tu sangre tenemos victoria, Jesús. Tenemos victoria. En tu sangre tenemos victoria, Jesús. Tenemos victoria. Yo fui comprado por un precio muy grande. Ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Yo fui comprado por un precio muy grande. Ese precio fue la sangre derramada por Jesús. Dios les bendiga y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Amén.